Bueno, estimados amigos que nos siguen a través de nuestras páginas de Facebook, de YouTube, a nuestros hermanos que están integrando este grupo Misioneros hacia las Naciones, vamos a entrar en este estudio que estamos realizando del libro de los Hechos. Se trata de la segunda clase que vamos a tener y como siempre vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue la introducción que hicimos a este libro, porque tiene aspectos muy importantes que tenemos que tener en cuenta. La importancia de este libro la recalcamos una y otra vez. Creemos que se trata de una bisagra muy importante dentro de la Biblia, ya que es un libro muy especial. No hay ningún otro libro semejante en toda la Biblia, podemos decir, ¿eh? Ciertamente tenemos otros libros históricos en el Antiguo Testamento. Sin embargo, estos ponen el relieve en los fracasos, en los pecados, en la idolatría que impedían que el pueblo de Dios recibiera la plenitud de sus bendiciones. En el libro de los Hechos, estos fallos se hallan, digamos, en el pasado. Por supuesto que hay otros fallos, fracasos, pecados, idolatría de nuestro tiempo. Más importante aún en este libro es que Jesús ya ha venido. Su muerte en el Calvario ha puesto en vigencia el nuevo pacto. Con su resurrección nos ha traído la bendición y todo el gran gozo que tenemos los seguidores. Allá lo decía el propio Lucas en su Evangelio. Hay una sensación de plenitud y al mismo tiempo de entusiasmo provocado por una jubilosa esperanza que invade todo este libro. Ustedes saben que originalmente el libro carecía de título. Sin embargo, desde mediados del segundo año después de Cristo, del segundo siglo después de Cristo, se conoce como los Hechos de los Apóstoles. Es probable que este título sugiera porque en el primer capítulo, que es el que vamos a ver hoy, se dan los nombres de los apóstoles. A pesar de esto, a medida que recorremos el libro, vemos que no se vuelve a nombrar a la mayoría de ellos. Y algunos son mencionados de paso. El único que sobresale en la primera parte del libro es Pedro. Y el único que sobresale en la segunda parte es Pablo. En realidad, el Espíritu Santo se destaca más que los apóstoles. El libro presenta la forma en la que mismo Jesús enfocó la atención sobre él. Después es el derramamiento del Espíritu el que pone en movimiento la acción del libro. Se menciona al Espíritu o se hace referencia a él, miren, un total de 51 veces en este libro. Por este motivo, muchos han sugerido que estaría más acertado un título como Los Hechos del Espíritu Santo. Bueno, en fin, miremos esa palabra que está allí, comenzó. El tratado anterior, o sea, el Evangelio según Lucas, recogía lo que Jesús había comenzado a hacer y a enseñar. Por tanto, el libro de los Hechos recoge a su vez lo que Jesús continuó haciendo y enseñando a través del Espíritu Santo en una iglesia que crecía y que se esparcía. Aunque Jesús se halla ahora en la gloria,
a la derecha del trono del Padre, todavía está realizando su obra en nuestro mundo, ¿verdad? Sin embargo, debemos reconocer que así como el libro de los Hechos no nos da detalles sobre todos los apóstoles, tampoco nos relata toda la historia del crecimiento de la iglesia. En muchos casos solo nos da breves resúmenes de lo que aconteció. Por ejemplo, a las iglesias de Galilea y Samaria les presta muy poca atención. Hay sucesos importantes como el crecimiento de una vigorosa iglesia en Egipto durante el siglo I, que no son mencionados en absoluto. Por otra parte, hay algunos sucesos que son presentados en forma muy detallada. Y es probable que los discursos y sermones que se destacan tanto en el libro sean también resúmenes. Por ejemplo, Pablo predicaba algunas veces hasta la medianoche. Esas sí que eran prédicas. Ahora hay que hacer todo cortito. Mire, yo soy un hombre de comunicación y hay una moda ahora que tiene que ser todo breve, pequeño, porque la gente se aburre. ¿Cómo se puede aburrir a alguien con una prédica de Pablo? Por eso estaba hasta la medianoche, lógicamente. Ahora todo tiene que ser rápido. Cuestión de tiempo. No, más de 2 minutos, 3 minutos es mucho. Pablo predicaba hasta la medianoche. Y claro, no se puede resumir todo eso en un libro. Además, cuando se escribió esto, el mecanismo de los libros no existía. Entonces no se podía resumir todo, todos los hechos, todos los sermones, todos los milagros, todas las realizaciones. No se podía trasladar, eran partes. También hay otras ocasiones que evidentemente requerían todo un culto en la sinagoga, y sin embargo lo que está escrito se puede leer en pocos minutos. En fin, se ve claramente que estos discursos reflejan el estilo y los puntos claves de la predicación de los apóstoles y también sus propias palabras. Los relatos condensados fueron necesarios. Obviamente, como decíamos, debido a la limitada situación de espacios disponibles en los rollos de papiro que había, ¿no? Si se hubiera contado toda la historia del crecimiento y el desarrollo de la iglesia primitiva con todos los milagros y señales relatados en sus pormenores, hubiera llenado varias Biblias y libros, enciclopedias serían eso. Por esto Lucas sigue un tema sugerido por las palabras de Jesús, que dice: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El capítulo que vamos a ver hoy, versículo 8. Los 7 primeros capítulos se centran en los sucesos de Jerusalén y describen el crecimiento y las pruebas iniciales de la iglesia. Luego, entre el capítulo 8 y el 12 se revela cómo el Espíritu rompió barreras en Judea y Samaria. Y finalmente, del 13 al 28 presenta la forma en que el Evangelio comenzó a moverse hasta lo último de la tierra. En ello se destaca la existencia de nuevos centros para el esparcimiento del Evangelio, en Antioquía, Efeso, Roma. Diríamos que la claridad y la progresión lógica de Lucas hacen que la mayoría de los eruditos que creen en la Biblia estén de acuerdo en que Lucas es un historiador de primera clase. No solo por lo que incluyó en el libro de los Hechos, sino también por lo que no incluyó. Por supuesto, los eruditos que creen en la Biblia están de acuerdo en que el Espíritu Santo dirigió la redacción de este libro como otros libros, ¿no? Aunque el libro de los Hechos
no menciona el nombre de su autor, decíamos la vez pasada, en la primera clase, es evidente que Hechos 1.1 se refiere al mismo Teófilo que aparece en Lucas, en el Evangelio, capítulo 1, versículo del 1 al 4. Lo que encontramos en los Hechos es la continuación entonces del Evangelio según Lucas, aunque este Evangelio tampoco nombra su autor. Sin embargo, hay suficientes evidencias para poder relacionar tanto el Evangelio como los Hechos con la persona a la que Pablo llama el médico amado. Eso está en Colosenses. Una evidencia importante sobre la paternidad literaria de Lucas son los pasajes en Hechos 16, en Hechos 20, en Hechos 21, cuando habla de nosotros. En estos pasajes, el autor indica que se halla con Pablo en algunos momentos del segundo y el tercer viaje misionero y también en el viaje a Roma. Por tanto, hay partes del libro de los Hechos de los cuales Lucas fue testigo ocular. El hecho de que Lucas estuviera con Pablo en su última visita a Jerusalén también lo acompañará en el viaje a Roma. Y quiere decir que Lucas, se saca la conclusión, ¿no?, de que Lucas se hallaba en Palestina durante los 2 años en que Pablo estuvo en prisión, en Cesarea. Es evidente que Lucas comprobó los datos muy cuidadosamente. Aunque los títulos y la clasificación de los funcionarios romanos cambiaron con frecuencia durante el siglo I. Lucas nunca cometió un error, pese a todas esas situaciones que se daban de confusión. La arqueología ha ayudado grandemente a confirmar lo que dice con respecto a la geografía y a la historia. Pero es exacto lo que la arqueología está describiendo en todos los descubrimientos que se están dando, lo que afirmó y confirma todo lo de Lucas, en geografía y también en historia, porque todos los descubrimientos últimos que ha habido en la arqueología dan exactamente con lo que Lucas escribió. Por tanto, no sería errado suponer que Lucas pasó esos 2 años comprobando datos y hablando con los testigos oculares de los sucesos del Evangelio y de la primera parte de Hechos. Por ejemplo, vemos que en su Evangelio, Lucas narra, fíjense, presten atención a esto, Lucas narra la historia del nacimiento de Jesús desde el punto de vista de María, mientras que Mateo lo presenta desde el punto de vista de José. Lo más probable es que José hubiera muerto antes de llegar Lucas a Jerusalén, pero María vivía aún. Lucas dice que María guardaba los sucesos que rodearon el nacimiento de Cristo en su corazón. Eso está en el capítulo 2 de Lucas, versículo 51. Esto quiere decir que los recordaba con cuidado. También dice que María se hallaba presente en el aposento alto en el día de Pentecostés. Pablo confirmó que muchos de los que habían visto a Cristo resucitado todavía vivían cuando escribió Primera de Corintios. De esta manera, Lucas pudo confirmar los sucesos que incluyó en los Hechos bajo la orientación y la inspiración, siempre decimos, del Espíritu Santo. Puesto que los Hechos nos llevan hasta la primera prisión de Pablo en Roma en los años 60 y 61 después de Cristo, esta es la fecha más temprana en que el libro pudo ser escrito. En el año 64 después de Cristo tuvo lugar el famoso incendio de Roma y Nerón comenzó, como ustedes saben, a perseguir a los cristianos. Esto obró un cambio completo en las relaciones entre los cristianos y el imperio. Por este motivo, la fecha más tardía en que puede haber sido escrito los Hechos es alrededor de el año 63 después de Cristo. Tenemos entonces en este libro un relato sobre la primera generación de creyentes, los primeros 30 años
de crecimiento de la iglesia que comenzó en Pentecostés. A partir de Pentecostés se le da gran importancia al crecimiento de la iglesia. Los 120 se convirtieron de inmediato en 3.000 y poco después leemos que son 5.000. Bueno, se habla de un grupo de sacerdotes y hasta de fariseos. A medida que el Señor seguía añadiendo creyentes a la iglesia se esparce y surgen nuevos centros y nuevas multitudes. En todo esto hay una clara evidencia de la orientación del Espíritu Santo y de un crecimiento que es tanto espiritual como también numérico. Aunque vamos a decir también que surgieron problemas, pero el Espíritu Santo supo resolver todas esas situaciones. Ya la veremos. Lucas le presta atención también a la forma en que el Espíritu Santo promovía la unidad del cuerpo a medida que iba creciendo. Se ve con cuánta frecuencia los creyentes permanecían unánimes. Más de una vez la iglesia estuvo en peligro de dividirse, pero el Espíritu la mantuvo unida. Bueno, eso sucedía y sucede hoy, ¿no? El mundo tiende a romper, a dividir, a destruir, a dispersar, a separar. Se necesita más energía para unir, más sabiduría y poder para construir que para derrumbar. Es fácil derrumbar las cosas. En fin, este libro entonces es la edificación de la iglesia. Son los hechos del Señor resucitado a través del Espíritu Santo y es la edificación de la iglesia. Con toda claridad vemos que el libro de los Hechos, entonces, hermanos, es un libro de la iglesia que nos da importantes enseñanzas sobre su naturaleza, crecimiento, vida y razón de ser. Usted sabe, mire, que cuando uno empieza a estudiar esto, ve que algunos niegan, algunos estudiosos o investigadores de esto, que los hechos tengan nada que enseñarnos. Afirman que debemos ir a las epístolas en busca de doctrina, porque los hechos son solo historia y no enseñanza doctrinal. No obstante, yo creo que es una afirmación muy temeraria. Pasan por alto el hecho de que la Biblia no nos presenta la historia para saber o para satisfacer nuestra curiosidad histórica, sino más bien para enseñarnos verdades. Hasta las mismas epístolas hacen referencia a la historia del Antiguo Testamento y del Nuevo para enseñarnos su doctrina. Cuando Pablo quiso explicar, recuerden ustedes, la justificación por la fe, en el capítulo 4 de Romanos, regresó a la historia, eso lo estudiamos no mucho, de Abraham en Génesis. Cuando quiso mostrarnos lo que puede hacer la gracia de Dios, nos llevó a la historia de David. Es decir, hay situaciones que conforman la historia y el pasado y que se traslucen en la doctrina creciente en este tiempo y que es la que recibimos nosotros. Pero a todo esto, digamos que Jesús es la figura central del libro de los Hechos, como lo es también en los Evangelios y las Epístolas. Y digamos directamente, los libros se complementan mutuamente y lo exaltan precisamente a él. Hechos muestra que toda la vida de la iglesia continuaba girando en torno al Cristo viviente, el que había resucitado, que había ascendido y se había sentado a la derecha del Padre para interceder. Pablo en los capítulos 12 al 14 de la Primera de Corintios dice algo importante sobre el Espíritu Santo, pero en el capítulo 15 vuelve a centrar la atención en el Cristo resucitado.
Digamos igualmente, aunque Hechos da enseñanza sobre la obra del Espíritu y nos enseña buena parte de ella, en primer lugar centra su atención en Jesús. Él es el príncipe de la vida, el que vino, el que se hace presente por medio del Espíritu y el que va a regresar. La vida y el poder de su resurrección fluyen por todo el libro. Los evangelios, los hechos, las epístolas, el Apocalipsis son toda la misma revelación de la palabra de Dios. Entonces, que estos estudiosos, estos teólogos nos digan que hay que darle poca importancia a este libro, a mí me parece temerario. Es mi opinión. Me parece que tenemos que darle una importancia, aunque su centralismo sea histórico y geográfico. Pero para entender la doctrina tenemos que conocer la historia contada realmente como la cuenta Lucas. Algo que debemos tener en cuenta, a diferencia de otros libros del Nuevo Testamento, que el libro de los Hechos no tiene una conclusión formal. Simplemente se termina sin más. Algunos estudiosos suponen que esto sucedió porque Lucas fue martirizado poco después que el apóstol Pablo. Sin embargo, hay otras tradiciones antiguas que afirman que vivió más tiempo. Más bien parece que el abrupto final es algo intencional. El libro tenía que llegar a su fin, como también aquella primera generación había llegado al suyo. Pero los hechos del Señor resucitado a través del Espíritu Santo no terminarán entonces. Continuarán en el siglo II, el tercero, con los mismos dones y las mismas manifestaciones sobrenaturales. Más aún, continúan hoy mismo donde quiera que el pueblo de Dios se reúna unánimemente con el anhelo de escudriñar su palabra, buscar sus dones y realizar su obra, como lo estamos haciendo hoy. Bueno, ingresemos al capítulo 1. Antes, una pregunta. ¿Tendría Lucas pensado escribir un tercer volumen? También algunos estudiosos afirman que la forma abrupta en que termina el libro de Hechos así lo exige. Es posible que Lucas haya pensado en esto. Sin embargo, también puede ser que su ministerio haya sido detenido por el martirio, como afirma otro grupo de estudiosos. Al menos permaneció junto a Pablo durante su segunda prisión, mientras que otros lo abandonaron para salvar su propia vida. Pero la palabra primero no implica necesariamente que sea otro volumen. Lo que tenemos en el Evangelio de Lucas y el contenido del libro de los Hechos se complementan de manera perfecta. El Evangelio de Lucas nos da las buenas nuevas de la vida y muerte y resurrección de Jesús. Los Hechos nos muestran la continuación de la obra del Evangelio en la primera generación de la Iglesia. Esta obra del Espíritu Santo nunca llegaría a término durante esta época. Nombramos a Teófilo, amante de Dios o amado por Dios. Fue el que primero recibió este libro, como lo fue también con el Evangelio de Lucas. La Biblia no nos dice prácticamente nada sobre él, por lo que ha estado sujeto de mucha especulación, como muchas cosas, ¿no? ¿Era el abogado que debía atender el caso de Pablo en Roma? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Por eso es importante estudiar esto para encontrar todas las visiones. En todos sus juicios anteriores, Pablo se había levantado para hacer su propia defensa. Otra pregunta, ¿era un noble griego convertido bajo el ministerio de Lucas? ¿Era un filósofo en busca de verdad? ¿Era Teófilo un título o un nombre de persona? En fin, no se sabe con seguridad, aunque este nombre era muy corriente. Lo más probable es que fuera un amigo personal en quien Lucas podía confiar, porque leería el libro, haría copias y las haría circular. Bueno, vayamos al texto, versículo 1 del capítulo 1. Vamos a estudiar versículo por versículo. Dice,
En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El hecho de que el Evangelio de Lucas tratara sobre lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar nos muestra dos cosas. La primera, que la iglesia tuvo sus comienzos en el Evangelio. El Evangelio de Lucas termina con el grupo de creyentes convencidos. Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Eso está en Lucas, el Evangelio, capítulo 24, versículo 25. Ya no era un grupo de discípulos fácil de dispersar, sino un cuerpo unido de adoradores que habían recibido un mandato y se hallaban esperando a ser investidos con poder de lo alto. También lo refleja el Evangelio de Lucas. En otras palabras, ya eran iglesia. Como afirma con claridad Hebreos, la muerte y el derramamiento de la sangre de Cristo fueron los que hicieron efectivo el nuevo pacto. Eso lo estudiamos, recuerden ustedes, minuciosamente. De esta manera, los creyentes que se hallaban a diario en el templo, especialmente en las horas de oración, eso está descrito en el capítulo 3 de Hechos, bendiciendo y dándole gracias a Dios, ya eran el cuerpo del nuevo pacto. Lo segundo que nos muestra es que la obra de Jesús no terminó cuando Él ascendió. Como ya se ha hecho notar, el libro de los Hechos nos presenta las cosas que Jesús comenzó a hacer, a enseñar por el Espíritu Santo a través de la iglesia. Vayamos a los versículos 2 y 3. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hermanos, acá se ve con claridad también que Jesús no ascendió hasta haberles dado mandamientos, o sea, mandatos, instrucciones, por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Los escogidos para Él, para que siguieran adelante con su obra. Aquí la palabra apóstoles podría no estar limitado a los 12, sino incluir también a otros enviados comisionados por Jesús, como lo fueron los 70 de Lucas, ¿se acuerdan? Capítulo 10, versículo 1. Es evidente que incluye a aquellos a quienes Jesús se presentó a sí mismo, en formas definidas, en momentos determinados, después de sus sufrimientos, dándole muchas pruebas infalibles, pruebas positivas, señales seguras, inequívocas, convincentes de que estaba vivo. En estas apariciones demostró con claridad que no era un espíritu ni un fantasma. Ellos lo tocaron, les enseñó sus manos, sus pies, diciéndole, yo mismo soy. Ahí en Lucas capítulo 24 lo dice claramente. Durante un periodo de 40 días estuvo con ellos una y otra vez. No fueron visiones, fueron apariciones personales, reales y objetivas de Jesús. Esto tenemos que tenerlo en cuenta y lo tenemos que transmitir. Porque la religiosidad que se establece muchas veces en nuestro tiempo hace que presenten un Jesús de una forma etérea. Bueno, hay muchas películas que... No. Fueron apariciones personales, reales. Ellos lo reconocieron y aprendieron de él con una comprensión real las verdades relacionadas con el reino de Dios. Ahora entendían por qué tanto la cruz, la resurrección, eran necesarias para nuestra salvación. Ambas eran revelaciones del grandioso poder y del amor de Dios.
Algunos eruditos bíblicos ven un paralelo entre los 40 días y los 40 días durante los cuales Dios estuvo con Moisés en el monte de Sinaí, entregándole la ley. Ciertamente que la enseñanza de Jesús era una ley mejor, inclusive que el Torá. Pero ahora la enseñanza era para todos, no en un lugar restringido como el monte Sinaí, sino en muchos lugares, y hasta 500 a la vez, está en Corintios. Hasta en el día de la resurrección había otras personas con los apóstoles en el aposento alto, y recibieron su instrucción. Como decíamos hoy, poco después vemos que había 120 presentes. Está en este mismo capítulo 1. Por tanto, las instrucciones definitivas de Jesús nunca estuvieron limitadas a los 11 apóstoles. Veamos los versículos 4 y 5. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, ¿oísteis de mí? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Evangelio de Lucas condensa los 40 días posteriores a la resurrección y salta hasta la exhortación final a los 120 para que se quedaran, esperaran, se sentaran en Jerusalén hasta recibir la promesa del Padre que Jesús mismo les había hecho. Ahí en Hechos 1:4, Lucas va de nuevo al tiempo inmediatamente anterior a la ascensión. Jesús los había reunido. En griego indica que estaba compartiendo una comida con ellos. En aquel momento repitió el mandamiento, insistiéndoles en que no debían salir de Jerusalén. Esto era muy importante. Parece que es un mandato muy importante, que a veces no le prestamos la atención debida. El día de Pentecostés hubiera tenido poco efecto si solo 2 o 3 de ellos se hubieran quedado en la ciudad. No existe conflicto aquí entre este mandato y el dado el día de la resurrección, de marcharse a Galilea, que está en Mateo, está en Marcos. Al comparar los evangelios podemos ver inicialmente que Jesús les ordenó a las mujeres que le dijeran a los discípulos que se fueran a Galilea, debido a que no habían creído en la realidad. Pedro y Juan fueron a la tumba, y 2 de los 3 discípulos, no de los 12, decidieron irse a su casa en Emaús, mientras que los demás se quedaron donde estaban. Jesús se les apareció por la noche aquel mismo día y les echó en cara su incredulidad. Recuerden, Tomás no estaba presente cuando Jesús se le apareció, sin embargo, se negó a creer el relato. Y Jesús se le apareció de nuevo a la semana siguiente y llamó a Tomás, che, vení para acá, para que creyera en él. Después los discípulos junto con Pedro se encontraron con Jesús en Galilea. Hubo una devora, pero Jesús necesitaba tratar con Pedro, que todavía cargaba con la culpa de haber negado a Jesús, y le hacía falta una humillación especial y una nueva comisión también especial. Está en Juan 21. Bueno, es probable que hubieran otras apariciones en Galilea. Ya les decimos que no se puede contar todo en los rollos, pues sería imposible. Esto es un resumen condensado. También no hay muchos detalles cuando se hallaban los 500, ya que Jesús había pasado mucho tiempo allí durante su ministerio. Entonces, casi al final de los 40 días, los apóstoles y los demás regresaron a Jerusalén, donde Jesús le dio su enseñanza final. Lucas no menciona la visita a Galilea, posiblemente porque ya estaba escrita en otro lugar y su propósito era centrar la atención en el día de Pentecostés que se acercaba. Es especialmente significativo
sobre la promesa del Padre que Jesús le diera sus instrucciones por el Espíritu Santo. Ahí vemos en este mismo capítulo. El Jesús resucitado estaba lleno del Espíritu todavía, como lo había estado durante todo su ministerio anterior. Y así como el Padre dio testimonio de su Hijo cuando el Espíritu descendió sobre él y entró en él de una manera especial, también el Padre dio testimonio de la fe de los creyentes derramando el Espíritu Santo prometido que les dio poder para servir. Y que se llame promesa del Padre al don del Espíritu lo relaciona también a las promesas del Antiguo Testamento. La idea de la promesa es uno de los lazos que unen el Antiguo Testamento con el Nuevo. Bueno, podríamos hablar de muchas. La promesa hecha a Abraham no era solo una bendición personal y nacional, sino también que en él y en su simiente todas las familias de la tierra serían bendecidas. Génesis, capítulo 12. Cuando Abraham creyó, confió en la promesa de Dios, su fe quedó asentada como crédito a favor suyo y en la cuenta de su justicia. En fin, la historia de las relaciones de Dios con su pueblo es una revelación gradual, hecha paso a paso. Veamos, primeramente promete la derrota de la serpiente antigua, el diablo, por medio de la simiente de la mujer, ¿se acuerdan? Hemos citado muchas veces Génesis 3, versículo 15. Después hace su promesa a los descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Judá, de David. Y finalmente Jesús aparece como el hijo más insigne de David, el David o el amado de Dios. David significa amado. Jesús les había prometido ya este poderoso derramamiento del Espíritu a sus seguidores. Eso lo vemos en Juan, capítulo 7, también en el capítulo 14. También lo había hecho Juan el Bautista. ¿Se acuerdan? Cuyo bautismo se limitaba a bautizar en agua. Ahora Jesús, el prometido por Juan, los bautizaría en el Espíritu Santo. Además Jesús prometería también que ocurriría pocos días después. Bueno, sigamos. Versículos 6 y 7. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En los Hechos y en las epístolas encontramos mucho más acerca del Espíritu Santo y de la Iglesia que acerca del reino. Pero el reino fue parte importante de la enseñanza de Jesús. Ya lo vimos esto, claramente. Era su prédica. En Marcos 10 se habla de los sufrimientos de Jesús y de la solicitud de Jacobo y Juan de sentarse a su mano derecha, a su izquierda en el reino. Esto nos muestra que la cruz llevaba consigo la promesa del reino. Porque por eso le piden a Jesús estar con él en el reino. En Lucas también les aseguró a los discípulos, Lucas 12, que al Padre le había placido darles el reino. En el Nuevo Testamento la palabra reino hace referencia en primer lugar al poder y el gobierno del rey. La justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo son evidencia de que Dios es quien gobierna nuestra vida y de que estamos en su reino. Estamos en su reino. Romanos 14, 17. Pero esto no elimina la existencia de un reino futuro, que ya veremos, y ya lo hemos visto, en Apocalipsis también. Los discípulos, como ustedes saben, estaban pensando en el gobierno futuro cuando interrogaron a Jesús sobre la restauración del reino de Israel. Porque conocían la profecía de Ezequiel. También sabían que la promesa de Dios a Abraham no incluía solamente a su simiente y la bendición sobre todas las naciones, sino también la tierra.
a través de todo el Antiguo Testamento, la esperanza de la promesa de Dios a Israel está relacionada con la tierra prometida. Ezequiel, en los capítulos 36 y 37, vio que Dios restauraría a Israel en la tierra, no porque lo mencionara, sino para revelar su propio nombre santo y su personalidad. Puesto que Ezequiel vio también al Espíritu de Dios derramado sobre Israel, restaurado y renovado, la promesa del Espíritu les habría de recordar esto también. Por tanto, no era una simple curiosidad la que había causado que los discípulos le hicieran preguntas a Jesús sobre aquella parte de la promesa divina. Jesús no negó que seguía formando parte del plan de Dios la restauración del reino, el gobierno de Dios a Israel. Pero aquí, en la tierra, ellos nunca conocerían los tiempos, los momentos específicos de esta restauración. El Padre los había puesto bajo su propia autoridad. Él es el único que sabe todas las cosas y tiene la sabiduría necesaria para tenerlas todas en cuenta. Por lo tanto, los tiempos, las estaciones son un asunto de Él y, como ya hemos visto, no es nuestro. En los tiempos del Antiguo Testamento, Dios nos reveló el tiempo que transcurría entre la primera venida de Cristo y la segunda. No. Algunas veces hasta los profetas saltan de una a la otra y regresan de nuevo casi de la misma declaración. Note cómo Jesús se detuvo en medio de Isaías 61 cuando lo estaba leyendo en Nazaret. Juan el Bautista no reconoció esta diferencia de tiempos tampoco. Como Jesús no trajo consigo los juicios que él había previsto, se preguntaba si Jesús sería el Mesías o si sería otro predecesor como él mismo. Pero Jesús hizo las obras del Mesías y sus discípulos aceptaron la revelación de que él es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Porque Cristo significa eso, Mesías. No es un nombre. Viene a ser como una función. El nombre es Jesús. Muchas veces creen que el nombre es Cristo. Mucha gente. De vez en cuando Jesús les advertía a los discípulos que nadie conoce el día ni la hora de su regreso. Esto que tenemos siempre en cuenta y que hay que tener en cuenta. Por eso cuidado cuando alguien dice, en el año 2025 a las 5 de la tarde. No, no es así. Después, cuando sus propios discípulos durante aquella última ida a Jerusalén suponían que el reino de Dios aparecería de inmediato, Jesús les relató una parábola para señalarles qué pasaría largo tiempo antes de que él regresara con poderes reales a gobernarlo. Eso está en Lucas. Una parábola que habla de un noble que se marcha a un país lejano, con lo que está hablando de un largo tiempo. Aún así es evidente que a los discípulos les costó mucho entender esto. No querían aceptar la realidad de que los momentos y las fechas no eran asuntos de ellos. Veamos el versículo 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda justicia, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿qué tendrían que hacer ellos? Ahí en este versículo tenemos la respuesta. Recibirían el poder después que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos y deberían ser sus testigos diciendo lo que habían visto y oído y experimentado. A partir de Jerusalén llevarían sus testimonios a través de Judea, de Samaria y hasta los confines de la tierra. Este programa de testimonio nos da también una verdadera tabla de contenidos del libro de los Hechos. Dios, subrayo esto, y subrayen a ustedes, Dios siempre quiso que los suyos fueran testigos. O sea, nosotros, que somos
de Dios, tenemos que ser testigos. No nos podemos encerrar y absorber solamente nosotros lo que podemos aprender y lo que nos refleja el Espíritu Santo. Tenemos que ser testigos. En Isaías 44, versículo 8, exhorta a Israel a dejar de sentirse temeroso, aunque había una encomienda de ser testigos suyos. El temor lo impedía. De esta forma, la nación de Israel en su totalidad fracasó en cuanto al testimonio que Dios quería realmente que diera. Los cristianos, y hoy día, no tenemos por qué fallarle. No podemos tener temor. Tenemos que ser testigos. El bautismo en el Espíritu está en nuestra disposición como experiencia que llena de poder. ¿Se acuerdan lo que decía Jesús en Mateo? Recibiréis poder. Aquí de nuevo se relaciona el poder con la promesa hecha a Abraham de toda la familia de la tierra serían bendecidas. Insiste en que no podían esperar a que hubieran condiciones ideales para esparcir el Evangelio entre las naciones. No. Esta época estaría caracterizada por guerras, rumores de guerra, hambres y terremotos. ¿Qué nos pasa hoy día? Lo mismo. Lo mismo. Hambre, terremotos, guerra. Los seguidores de Jesús deben salir a esparcir el Evangelio a todas las naciones en medio de todas estas calamidades naturales y todos los trastornos políticos que haya. ¿Cómo sería esto posible? Recibimos el poder como consecuencia de haber sido llenos del Espíritu Santo. Este es el secreto del éxito en aquella época de la Iglesia hasta su consumación final cuando Jesús regrese. Hoy estamos en lo mismo. Por supuesto que esto pone la gran responsabilidad de ser testigos de Cristo sobre todos los que estamos llenos de Espíritu, que tenemos el Espíritu Santo. Es una responsabilidad. Eliminemos el temor de todas las formas posibles. No desechemos ninguna forma. Seamos testigos. Bueno, versículos 9 al 11. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Nosotros hemos estudiado esto, lo tenemos que tener claramente presente, lo tenemos que asumir como un elemento fundamental. El momento cumbre del Evangelio de Lucas es la ascensión de Cristo. Allí en Lucas 24, versículo 50, señala que Jesús llevó a sus seguidores hasta el Monte de los Olivos, frente a Betania, y mientras los bendecía fue levantado al cielo. Esto es tomado gradualmente, no arrebatado. Es otra cosa. Esto es tomado gradualmente. Hechos añade que esto sucedió viéndolo ellos. No estaban soñando, lo vieron irse realmente. Entonces una nube, no una nube ordinaria, sino sin duda una nube de gloria, la recibió. El texto griego podría significar que la nube fue a colocarse debajo de él y él subió sobre ella hasta que quedó fuera de vista. Pero no solo dejó la superficie de la tierra, sino que ascendió a la mano derecha del Padre y aún está presente en el cielo en forma corporal. Esteban lo vio allí. Lo veremos en Hechos, capítulo 7. Bien, después de desaparecer Jesús, los discípulos seguían de pie en aquel lugar, llenos de asombro, con la vista fija
en el lugar de los cielos al cual se había ido. Miraban y miraban. De pronto 2 hombres aparecieron junto a ellos con ropas blancas. El blanco es el símbolo de pureza, ya lo hemos estudiado también. Aunque aquí no se llama ángeles, la suposición general es que lo eran. Los ángeles son espíritus, pero por lo general aparecen en la Biblia como hombres. Las ropas blancas nos recuerdan también a los ángeles que aparecieron en la tumba en el día de la resurrección. Lucas los llama varones, mientras que Juan se refiere a ellos llamándolo ángeles. Los ángeles preguntaron por qué estos discípulos, hombres de Galilea, solamente Judas era de Judea, estaba allí mirando al cielo. Esto quiere decir que, bueno, estaban tratando de agudizar su vista, como si esperaran ver en el cielo dónde había ido Jesús. La primera venida de Cristo se había consumado. Su obra de redención estaba completa. Pasaría largo tiempo antes de que volviera, pero estaría con ellos tan realmente como lo había estado anteriormente. Ahora les había dejado un encargo, mejor dicho, una labor a realizar. Les había dado órdenes de esperar en Jerusalén la promesa del Padre y el poder para ser testigos. Deberían obedecer con la seguridad de que Él regresaría. La promesa de su regreso no podía ser más enfática. Ahí dice, este mismo Jesús así vendrá de la misma manera como le habéis visto ir. Él ya les había dicho que regresaría a las nubes. Durante su juicio se identificó a sí mismo como el Hijo del Hombre. Daniel, libro de Daniel, ¿se acuerdan? Capítulo 7. De quien Daniel dice que viene con las nubes. No es de extrañar que su segunda venida siga siendo una de las motivaciones más importantes en la vida cristiana. No cabe la menor duda, el acontecimiento fundamental. Veamos entonces ahora los versículos 12 al 14. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. El Evangelio de Lucas describe que el regreso de los seguidores de Jesús a Jerusalén se realizó con gran gozo. Solo había un camino de un sabbat, unos 900 metros desde el Monte de Olivos hasta la ciudad. Fíjense en lo que fue el Éxodo. Allí el espacio del aposento alto estaban parando los 12 apóstoles. Este puede haber sido el mismo aposento alto de la última cena y de las apariciones del resucitado, aunque creen que era el hogar de María, la madre de Juan Marcos, que es mencionado en Hechos 12, versículo 12, pero no hay prueba alguna de ello. Aquí Lucas nos llama la atención sobre 5 cosas. Presten atención. Primero, los 11 estaban unánimes. Se nota un gran contraste con el celo exhibido antes de la crucifixión, cuando cada uno quería ser el mayor. Cuando se mencionó anteriormente, Jesús trató con ellos todos después de su resurrección, y en especial con Pedro. Ahora todos habían sido restaurados y habían recibido un nuevo cometido. Ya no albergaban conflictos ni celos. Todos tenían una sola mente, estaban unánimes. La expresión unánime se traduce en la palabra griega homotumadón,
una de las palabras favoritas de Lucas. La unanimidad es sin duda aún hoy una clave importante para lograr la realización de las obras. No quiero entrar a describir cómo se analiza la palabra unánimes en nuestro tiempo, inclusive desde el punto de vista político. No lo vamos a tocar. Pero para Lucas era una palabra favorita. Segundo, todos perseveraban en oración y ruego. De esto queda incluida la fidelidad a la asistencia del templo por la mañana y por la tarde, en horas de oración, y también la perseverancia en el aposento alto, que era su lugar central. Se mantenía en una atmósfera de oración. Y tal como lo muestra Lucas 24, durante aquellos días la oración y la alabanza fueron su ocupación principal. Tercero, esto es importante, las mujeres se le unieron en oración con la misma perseverancia. En realidad aquellas mujeres estuvieron presentes todo el tiempo. En aquellos días, si había un solo hombre presente, se usaba el prohombre o pronombre masculino para hablarle a todo el grupo. Aun cuando Pedro los llama hermanos, allí está incluida a las mujeres. Todos los judíos comprendieran esto, pero Lucas quiere que los gentiles sepan que las mujeres estaban presentes y orando, por lo que la menciona en forma específica. Entre ellas estaban María Magdalena, Salomé, Juana, María y Marta de Betania, la madre de Juan Marcos, entre otros. Se hace mención especial de María, la madre de Jesús. Ella se halla presente porque Juan estaba cumpliendo con la petición de Jesús de que la tomara a su cargo. No estaba como dirigente, sino que simplemente se había unido a los demás para orar y esperar la promesa del Padre. Podemos estar seguros de que recibió el Espíritu, aunque sea esta la última vez que es mencionada en los Hechos. Algunas tradiciones, podemos decir, afirman que murió en Jerusalén, otras dicen que fue con Juan a Éfeso y murió allí. Pero en fin, no hay mucho detalle mayor. Quinto, los hermanos de Jesús se hallaban presentes, aunque antes de la crucifixión no habían creído en él. A pesar de esto, se apareció especialmente a Jacobo, el mayor de sus hermanos. Y posteriormente, tanto Jacobo como Judas se convirtieron en dirigentes de la iglesia de Jerusalén. Ahora, estos hermanos se hallaban unánimes con los demás y esperando como ellos. Bueno, y nos vamos hasta la elección de Matías, versículos 15 al 26. Se los leo, ustedes lo tienen ahí. Es importante siempre repasar el texto. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su inequidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación
y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por nombre o sobrenombre Justo, y a Matías. Y oraron, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tomen la parte del ministerio apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles restantes. Es evidente que no todos los 500 o más que vieron a Jesús en Galilea lo siguieron de vuelta a Jerusalén. De manera que unos 120 entre hombres y mujeres regresaron después de la ascensión y estaban unidos en la atmósfera de adoración. Pero hacían algo más que orar. También le prestaban atención a las Escrituras. Lo que Pedro vio en las Escrituras hizo que se pusiera en pie y les hiciera ver que se había cumplido la profecía de David, hablada por el Espíritu, con respecto a Judas, que les hizo de guía a los que arrestaron a Jesús. Pedro, ahí ven ustedes, reconoció que el Espíritu Santo es el verdadero autor de la palabra de Dios y que lo que decía David sobre sus enemigos se aplicaba a los enemigos de Jesús, puesto que David es un tipo que señala precisamente hacia Jesús. Lo trágico era que Judas había sido numerado entre los apóstoles como uno de los 12. Había recibido su parte en el ministerio de ellos. Había sido enviado por Jesús con autoridad para echar fuera espíritus inmundos y sanar toda clase de dolencias, enfermedades. Y además se hallaba presente cuando Jesús le prometió a los discípulos que todos se sentarían en 12 tronos para juzgar y gobernar a las 12 tribus de Israel. En esta situación, Pedro añade una nota explicativa sobre la muerte de Judas que difiere de la descripción de los evangelios. Mateo dice que Judas se fue y se colgó, puesto que Lucas había sido investigado, todo lo que se había escrito, él lo sabía, y obviamente no vio que hubiera contradicción. Porque la crucifixión y el empalamiento en esta época de punta aguda eran dos métodos corrientes de colgar a las personas: la crucifixión y el empalamiento. Por supuesto que Judas no podía crucificarse a sí mismo, pero podía levantar una estaca, por ejemplo, puntiaguda, y tirarse sobre ella. No obstante, Pedro no pone tanto interés en lo que hizo Judas como en el juicio de Dios. Por esto llama la atención a la forma de que su cuerpo se reventó y sus entrañas se derramaron. Habían dos razones claras por las cuales el campo comenzó a ser conocido, como decíamos, como Aceldama, el campo de sangre. En Mateo dice que los sacerdotes compraron el campo, como fue comprado con el dinero que le había dado a Judas. Sin duda alguna lo compraron a nombre de él. Lo llamaron Aceldama porque las 30 piezas de plata que eran precio de sangre, esto es, de la muerte de Cristo. También lo llamaron campo de sangre por la muerte violenta de Judas en él, ya que la sangre en el Antiguo Testamento hace referencia por lo general a una muerte violenta. Sin embargo, la atención de Pedro se dirigió sobre todo a los Salmos 69, versículo 25 y 109, versículo 8, especialmente a este último. Tomé otro su oficio, que tome otro su oficio. Los 12 habían sido escogidos como testigos fundamentales de las enseñanzas de Jesús.
y también tendrían puestos de autoridad en el reino por venir. Necesitaban a alguien para reemplazar a Judas. Tenía que ser alguien que hubiera estado con ellos todo el tiempo, desde el bautismo de Jesús hasta su ascensión. Y así sería, junto a ellos, un testigo directo de la resurrección de Jesús. Pedro señaló las condiciones, pero todos hicieron la selección. Había dos hombres que la cumplían a cabalidad. Como decíamos, uno de ellos era José, llamado Barsabás, hijo de Sabás, o sea, nacido en un día de reposo, que como muchos judíos tenía un nombre romano, Lustus, que aparentemente quiere decir justo. El otro era Matías. Eusebio, el historiador eclesiástico del siglo III, dice que era uno de los 70 enviados por Jesús en Lucas 10. Para decidir entre ambos, los apóstoles oraron primero, reconociendo que el Señor sabía cuál era el que quería para que fuera el 12º apóstol. Él es el que conoce todos los corazones, ¿no? También reconocieron que Judas había caído por decisión propia y había ido al lugar escogido por él mismo, esto es, al lugar de castigo. Y a continuación, esto que siempre se comenta, usaron un método del Antiguo Testamento para distribuir suertes, probablemente siguiendo el precedente de Proverbios 16, versículo 33. Creyeron que Dios dominaría por encima de las leyes del azar y mostraría su decisión por este medio. Sí, sin embargo, el libro de los Hechos nunca vuelve a mencionar el uso de este medio. Después de Pentecostés, confiaban en la orientación del Espíritu Santo. Algunos escritores modernos ponen en duda si Pedro y los demás estarían actuando correctamente y dicen que se debía haber escogido a Pablo. Pero Pablo fue el apóstol de los gentiles y nunca esperó llegar a gobernar una de las tribus de Israel. Era apóstol, igual en llamamiento y autoridad a los otros, pero nunca se incluyó a sí mismo en el grupo de los 12. Lo cierto es que la Biblia, sin comentario adverso alguno, que Matías fue contado entre los 11 apóstoles. En Hechos 6, capítulo 6, versículo 2, todavía está incluido en el número de los 12. Aunque no se vuelve a mencionar su nombre, lo mismo sucede con la mayoría de los apóstoles. Sin embargo, es importante tener en cuenta el hecho de que Judas se convirtiera en un alma perdida, que hizo necesario que fuera reemplazado. Cuando Jacobo, el hermano de Juan, fue martirizado, no se escogió a nadie para ocupar su lugar. Jacobo resucitaría para reinar con los 12 en el reino por venir. Ahí, si ustedes se dan cuenta, la diferencia entre Judas y Jacobo. Hermanos, hemos visto aquí este importante primer capítulo del libro de los Hechos. Es una opinión personal, la voy a dar, maravilloso. Es algo para leerlo y analizarlo varias veces. Es una enseñanza para nosotros, es la enseñanza de la Iglesia. Cómo nos ha guiado también el Espíritu Santo para haber elegido este libro después de haber estudiado Apocalipsis. Tenemos que dar gracias al Señor por esto. Bueno, por aquí los dejo, en el estudio. Un poquito largo puede haber sido, pero de mucho contenido sin duda. Y me gustaría ahora, como siempre, escucharlos a ustedes en qué punto quieren resaltar, qué les deja esta enseñanza, qué les menciona precisamente el Espíritu Santo a través de este libro. Con mucho gusto pueden abrir sus micrófonos y los escuchamos.
Buenas noches, Pastor Mario. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, hermanos y hermanas. Yo tengo una pregunta. Judas está mencionado como el hijo de perdición, ¿no? Sí. ¿Que ya estaba predestinado o fue elección de él? No, Para que se cumplieran las escrituras. estaba predestinado. Todo, Ah, está. nada se da por casualidad. No hay nada por casualidad. Porque, porque yo tenía esa duda, porque si era elección de él o está predestinado. Estaba predestinado. Está, gracias. Hermano Mario, Sí, hermana. tengo dos preguntas. Bueno, Eh, o sea, más bien una aclaración. En el capítulo 1, su versículo 1 de hecho, habla de Teófilo, ¿no es cierto? sí, Hay muchos que dicen que es un título que se le ha dado verdad, a Lucas. es verdad. Hay Y muchos- también en griego significa amigo de Dios. Exacto, hacíamos mención a eso, sí. Sí, y hay otra que también, que nosotros, yo por lo menos desde que tengo uso de razón, escuché de que, y leyendo la palabra de Dios en Mateo, en el capítulo 27, su versículo 4 y 5, dice que Judas se ahorcó. Pero Claro. aquí en Hechos habla de otra forma. Y quizás muchos no lo logran entender porque no han estudiado y aún todavía tienen algunos conflictos con poder entender esta parte. También me gustaría que lo explicara un poco más, a grosso modo. ¿Cómo no? En realidad en aquella época las dos formas, digamos, que se usaban para ahorcar a una persona, porque era un ahorcamiento prácticamente, no la tradicional horca que vemos en las películas de los vaqueros, era la crucifixión, una, y el apalamiento, otra. Son las dos formas que había. Ahora resulta que Judas no se podía crucificar a sí mismo. Era muy difícil. Entonces, un mecanismo que usaban era un palo con puntas muy afiladas y la persona que usaba ese método caía sobre ese palo de punta afilada y era ese palo que los desgarraba y hacía caer sus vísceras. Son, eh, digamos, las dos visiones que se dan. No, Uh-huh. siempre cuando decimos se ahorcó, pensamos en un árbol, con una cuerdita, la cuerda en el cogote y yo qué sé, a veces arriba de un caballo o en un banco. Las tradicionales formas cinematográficas de la horca. Esta, en ese tiempo Claro, eran eso. claro, claro, es lo mismo. Es en este siglo, yo creo que muchos lo asimilan con eso porque no van más allá de poder entender el tema. Claro, Porque en este tiempo es así, los ahorcamientos son así ahora, claro. una soga o esto. Era más, Entonces, era más terrible en aquel tiempo, ¿no? claro, Era más claro, terrible en aquel sí. tiempo. Y con respecto a Teófilo, sí, evidentemente hay muchas versiones. Inclusive yo comentaba que había algunos que creían que era el abogado defensor de Pablo, otro que era un filósofo, este, otro que era simplemente un título. Lo cierto es que era una persona de mucha confianza y amigo de Lucas, eso era evidente. Lo nombra en el Evangelio, lo nombra acá, le dio, el primero que recibió el libro fue él. Se dio cuenta de la importancia que tenía para Lucas. Como todo en la Biblia, este, es muy difícil dar al máximo de todos estos detalles. Yo le decía, el libro de los Hechos, que comienza la historia de la iglesia, es imposible referirse a todos los acontecimientos escritos en... No, no se olviden que no era
un Zoom, no era un libro, era un rollo, papiro, Papiro, se escribía la cosa. claro. Quizás Teófilo fuera un escriba que iba a hacer copias de eso y mandarlo quizás por varios lados En realidad Teófilo era un griego. No sé de si lo Grecia, conoces. dirá, de Egipto, o por otros lados de Oriente, ¿no? Quizás sería un escriba, podría ser un escriba, Bueno, el tema de un la especulación escribano, no sé, podemos decirlo muchas veces, muchas cosas. Capaz que alguien podrá decir, sería un colega doctor igual que Lucas. Podemos, pero lo más cierto es que lo más importante en esto es que era una persona de confianza de Lucas. Era lo más importante, ¿no? Y que No Lucas, digo porque como el Evangelio se encontró en varios lados, ¿no? Probablemente él haya hecho réplicas de ese Evangelio. sí, claro, además le dio para que, se lo dio Lucas para que lo hiciera y lo distribuyera. El primer libro Ah, lo ta, ta, entregó ta. a Teófilo, eso está escrito, lo dijimos, sí, lo dijimos eso. Ah, bien. Muy bien, sigo escuchando. En la medida que podamos contestar alguna duda, con mucho gusto, pero me gustaría alguna reflexión de ustedes mismas, ¿no? Hola, hermano, pastor. Adelante, Hernán. Sí, mira, bueno, quiero referirme a lo que mencionó, que algunas personas dicen que Hechos no es más que nada una historia que cuenta y no una enseñanza. Yo creo No, no, que, no una enseñanza, no una doctrina, porque la claro, historia también es parte de una enseñanza, digamos, pero que no es una doctrina, que es historia y geografía, dice. claro, dice, pero para mí no es tan solo historia y geografía, porque yo creo que los hechos que pasan, los sucesos que nos cuentan, eh, a cada uno nos puede dar una enseñanza. ¿Cómo no? Entonces yo creo que es más que una historia, yo creo que es una enseñanza que uno tiene que leer, tiene que comprender y aprender, po, ¿ya? Y por algo está escrito en la Biblia, yo creo que algo nos quiere decir. Así que yo creo que podemos sacar grandes enseñanzas de este libro. Sí, sí, tú te das cuenta, Hernán, y todos se dan cuenta, Lucas tiene una capacidad para desarrollar los acontecimientos y la historia, la geografía, pero también está unido, como tú lo dices, a elementos que tocan lo que es la doctrina, porque allí se hacen afirmaciones que están basadas, obviamente, en distintos capítulos, en distintos libros, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, que van unificando y van creando la doctrina, mostrando además la doctrina de esa incipiente iglesia que estaba creciendo. Entonces yo creo que contigo que sí, que si bien tiene una base fundamental histórica y geográfica, tiene un desarrollo doctrinal que por supuesto se afirma luego en las epístolas. Pero sería enormemente difícil leer las epístolas, leer inclusive el Apocalipsis, si no tuviéramos referencia a estos hechos que nos plantea en este libro. Que recordemos, la figura central es Jesús, pero 50 veces se nombra el Espíritu Santo. Exactamente. Gracias. Por favor. A mí me gusta como acá Lucas es tan ordenado en todo, ¿no? En el primer capítulo, porque está lo que Jesucristo antes de morir a la cruz le dijo a sus discípulos que les iba a dejar un consolador, el Espíritu Santo, luego de su muerte, para que habiten en ellos hasta la venida de él por segunda vez, ¿no? Y acá Jesucristo se les presenta y le promete la venida, que va a venir el Espíritu Santo sobre ellos, la ascensión de Jesucristo a los cielos con el Padre, ¿no? Y después todo muy detallado, muy minuciosamente lo que era la iglesia primitiva, digamos, ¿no? Que era formada por los apóstoles, por todos esos seguidores
de Jesucristo hasta el día de su muerte, ¿no? Que permanecían unidos, que permanecían unidos en oración, o sea, como que esto, todo como que da una imagen de lo que es una iglesia, ¿no? Una iglesia que es importante, la iglesia, bueno, eso, la unión, la oración, el poder del Espíritu Santo, como que da en este primer capítulo una pequeña referencia de lo que es la iglesia, ¿no? Muy detalladamente, muy minuciosamente detallado. Eso es lo que yo veo a grandes rasgos. Y es nada menos y nada más que el comienzo. Vamos a tener 25 capítulos más. Lo que va a ser es un estudio realmente muy interesante. ¿Cuánto aprendemos, no? ¿Cuánto aprendemos? Ahora, como dice, yo recalco esto después de haber más o menos estudiado el versículo por versículo, recalco esa idea que subrayé de ese mandato que seamos testigos de Jesús. En su tiempo fue lo más importante. La iglesia de ninguna manera crecería si esos hombres se hubieran quedado en un lugar encerrado, orando, todo lo que quiera. Creció porque se fueron esparciendo y llevando la doctrina acá, a las naciones. Por eso este libro tiene que ver mucho con esto. Misioneros a las naciones. Y de todas las formas que se puedan hacer, en todos los lugares que se pueden hacer, hay que hacerlos. Por supuesto que todos no vamos a ir al mismo lugar. Precisamente el valor de esto está en esparcirse. Yo, para mí, es un elemento en este primer capítulo. Hay cosas maravillosas después que van a aparecer, pero en este primer capítulo este elemento central me pareció fundamental. Testigos de Jesús. Sí, testigos, porque doctrina dijimos que no era, ¿verdad? El libro de los Hechos no es doctrina. O sea, sería dar testimonio de los evangelios de Jesucristo, de lo que hizo Jesucristo en su ministerio. Sí, yo igual como comparto con lo que decía el hermano Hernán, es decir, no es un libro profundamente doctrinal, pero tampoco es un libro histórico solamente. Creo que en la medida que nos está marcando determinados elementos que les enseñaba a sus discípulos y que están reflejados en nosotros, también va marcando, porque el comienzo de la iglesia no es solamente la creación de una institución, sino que también es el desarrollo de una De un visión, ministerio. de una visión que es la que va marcando el crecimiento, que obviamente chocaba en sus comienzos con la religión judía. Sin embargo, se nutría primariamente de judíos. Pero después había que traducir eso a los gentiles. Y ahí, ¿en qué se traducía? No se traducía hechos rituales. No se traducía solamente milagros o señales. Se traducía también una doctrina. Entonces, ni pelado ni con peluca. Se daban las dos cosas, ¿no? Es decir, la doctrina estaba presente también. Adelante, Mariela. Gracias a todos. Ahí también podemos ver las instrucciones que Jesús da a cada uno de nosotros para que anunciemos las buenas nuevas, ¿cierto? A la humanidad, de ese mismo amor de Dios. Entonces él quería que esto fuera una realidad y por eso se anuncia aquí.
para que ese mensaje llegue a toda la humanidad. Y Jesús quería que lo dijéramos, lo que nosotros conocemos sobre la misión de salvar a la humanidad. Eso es lo que Dios quiere, ¿cierto? Que nosotros seamos parte y colaboradores de anunciar las buenas nuevas. Efectivamente. Y ahí las buenas nuevas son parte de la doctrina, ¿no? Exacto. Sí. En esto, obviamente, vuelvo a insistir, en cualquier estudio siempre hay distintas visiones o interpretaciones. Yo por lo general trato de buscar las unas y las otras, para que ustedes tengan las distintas maneras de ver la cuestión. Ahora después tenemos que sacar nuestras conclusiones. Para eso nos tenemos que también destinar hacia el Espíritu Santo, que nos guíe, que nos dé la sabiduría, el entendimiento. A veces no es fácil, de primera. A veces nos cuesta entender algunas cosas. Pero bueno, a medida que vayamos escudriñando y escudriñando, vamos armando todo el esquema. Bueno, hermanos, hermanas, Virginia, está un poquito callada hoy. Y esa chiquita que anda por allí. Hola, hola, hola. Bueno, seguiremos con el capítulo 2. Como ustedes ven. Mira, tengo Mickey Mouse. Ah, qué bien. Mirá. Les saludo a todos. Con Mickey. Bueno. Hola, Mickey. Mickey Muñeco Mouse. tan bonito. De juguete, yo lo estoy moviendo. Ah, Uy, muy qué bien. pinche. Chao, chao. Chao, chao. 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 Qué bien. Bueno, como ustedes ven, hay algunos capítulos que capaz que no nos va a dar para una clase, la vamos a tener que dividir. Por lo tanto, sigo creyendo que empezaremos el año que viene con los capítulos finales recién. Pero insisto en algo que les comenté varias veces. Si ustedes ven que hay necesidad, paralelamente a este estudio, de hacer algún estudio en particular, por un hecho puntual, lo que sea, no hay ningún problema, nos ponemos, porque esto nos va a llevar mucho tiempo. Y es bueno que le dediquemos el tiempo, es bueno. Bueno, yo les agradezco a todos ustedes, hermanos, les sigo invitando a que siempre hagan un repaso. En esta semana vamos a ver si ponemos los 2 capítulos, la introducción y estas 2 clases, los videos, para que ustedes sigan como sigue mucha gente a través del Facebook y especialmente de YouTube. Estoy asombrado con alguna gente que empezó a despertarse, porque muchas veces nunca había escuchado cosas de este tipo. En internet hay de todos. Lo que pasa es que a veces nosotros creemos que nosotros vamos hacia las cosas, sobre todo vamos a las cosas malas, pero cuando vamos a las cosas bien, porque nos lleva nuestro Señor. Así que bueno, van a estar los 2 capítulos, y si alguno de ustedes por alguna razón no les quedó claro algún versículo que yo fui citando, no los pude leer todos los versículos porque si no nos iríamos muy largo, con mucho gusto se comunican conmigo que yo les paso exactamente los versículos que hemos estado tocando en este capítulo. Bueno. Una pregunta, pastor. Si tenemos dudas, ¿podemos plantearlas en el grupo después? Digo, en todo caso. Sí, cómo no.
Grupo Misionero está allí para que, como comunicación y para mutuamente establecer las dudas que pueden haber. No hay ningún problema. Bueno, gracias. Bueno, hermanos, hermanas, un saludo para Jorge, que debe andar por allí también. Nos encontramos el domingo. Y bueno, a partir de las próximas semanas, vamos a empezar los domingos, es una propuesta mía, a que cada uno de nosotros acerque a una persona más los domingos. Que lo invite, que lo haga presentar, que lo presente y que participe del culto de los domingos. Acá somos 7, 8, donde trajéramos uno más, cada uno somos 16. Así que bueno, por lo menos uno por domingo. Mm. Vamos a pedirle, a ver, hoy vamos a pedirle a Pamela, vamos a pedirle a Pamela que nos haga la oración final. Si anda por ahí, Pamela, que nos haga la oración final para despedirnos. Amén. Amén. Padre celestial, mi Dios que está en los cielos, gracias le damos por todo lo que nos das cada día, por tu amor infinito, por tu enseñanza que nos estás dando, Jehová, por todo lo que nos das cada día, que es nuestra familia, el cuidado, la protección, por todo, Señor, lo que haces con nuestra vida, Padre. Le queremos pedir que cada día usted vaya aumentando nuestras fuerzas, nuestra fe, nos tome de su mano, nos guíe para aprender, para salir adelante como sus hijos, para que usted bien, Señor, vaya, Señor, llevándole el amor a cada persona que necesita de usted, que vaya con cada persona que le necesita en el hospital, en las cárceles, donde hay mucha necesidad, solamente usted conoce, Padre. Gracias le damos por todo lo que hemos hecho en estos días y por todo, Señor, lo que nos hará y nos hará ayudando cada día para aprender más de usted, Jehová de los cielos. Todo se lo entregamos y se lo colocamos en sus pies, Jehová. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, ahora sí, saludito grande, buen descanso. Buenas Chao, noches, chao, que pasen bien. bendiciones. Nos vemos el domingo. Hasta el domingo, si Dios Gracias de quiere. nuestro Señor Jesucristo sea con Amén. Amén. Chao, 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 chao.